otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como os dije en el vídeo anterior, o el anterior del anterior, o bueno, esto. eh, la nueva rama de carros super pesados soviéticos eh, tiene sus cosillas. Por fin he podido jugar algunas partidas aquí en el T-Server. No son partidas muy representativas porque, como ya os dije, si no hay jugadores, te mete bot. A ver, aquí los bots pues no se quedan quietos. Bueno, algunos sí. Pero también como los jugadores de allí de las estepas. Se quedan dando vueltas o haciendo el tonto. Sí, bueno, es lo habitual. Es lo habitual. Pero bueno, por lo menos los he podido probar. He tenido una primera sensación con ellos. Bastante... ¿cómo deciros? Con luces y sombras. Con muchas sombras y pocas luces. A ver, eh, lo que siempre he comentado que este carro, el KV4 Fedorenko, que es el primer vídeo que os voy a lanzar. Luego tengo también del Mikhailov, del KV90 y el TET-100, que es un truño impresionante. Impresionante. Infumable e injugable. Sí, sí. Para eso pues es mejor llevar un mouse o yo qué sé, o una cosa así, pero esto es que no tiene sentido ese carro. En fin, pero bueno, oye, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Y él está también, Samir Tankov. Am, Problemas que tiene este carro. Bien, pues los problemas que tiene son que tiene demasiadas zonas penetrables. Tiene demasiadas zonas vulnerables. Por ejemplo, esta ametralladora. Por ejemplo, esta ametralladora. Por ejemplo, este huevo Kinder que tiene aquí. Y que todos los tiros te van ahí. Aquí y aquí. Ahí y ahí. Em, por mucho que intentes girar la torreta para que pille algún ángulo y desvíe el disparo, aquí te va a entrar todo. Y eso es un problemón. Es un problemón. El Glacis no lo tiene muy levantado, no está tan mal, tampoco tiene un blindaje desproporcionado para ser un super pesado. Siempre he pensado pues que un super pesado pues, sería como un tractor D. El tractor D lo que tiene es mucho blindaje frontal y una zona vulnerable que es la ametralladora del comandante arriba y ya está. Pero es que estos tienen demasiados puntos débiles. ¿Rebota? Sí, sí. He tenido partidas de 2000 y pico, casi 3000 de rebote, pero les falta chicha. Se queda como un quiero y no puedo. Un poquito más, por favor, un poquito más, por favor. Pero no, no hay manera. No, no, yo sinceramente me he quedado bastante decepcionado con ellos. Sinceramente. A ver, esta primera partida que os voy a enseñar con el Fedorenko. eh, Creo que eran cuatro jugadores. Uy, iba a decir humanos. Perdón, no. Jugadores. Vamos a dejarlo en un concepto abstracto, como ellos mismos. Y el resto eran bots. Es evidente que los bots suelen ser bastante fáciles, suelen ser, pero ya os digo que aquí zumban que es un gustillo. Y de hecho, muchas partidas que juegas contra bots las pierdes, porque es que te arrollan. Am, el cañón no está mal, no es una maravilla, pero no está mal, ¿vale? El blindaje deja bastante que desear para ser un super pesado, que se supone que por lo menos toda esta zona debe ser medianamente bien blindada, y esta zona pues debe ser impenetrable, como hay muchos carros por ahí y no son super pesados. Otro de los problemas que vas a encontrarte es que aquí todo el mundo tira con bala premium. Entonces, quieras o no, va a penetrar. Que sí, que la bala premium rebota bastante, sí, pero
aquí te va a entrar, aquí te va a entrar y en la cúpula te va a entrar. O sea, es absurdo. Y si encima te pillan un poquitín de lateral, pues toda esta zona es penetrable. Toda esta zona es penetrable. Con lo cual, de superpesado tiene bien poco, de abstracto bastante, porque es un carro abstracto. Es como un Gaudí, una cosa rara que hay por ahí. Pues esto es lo mismo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? No me he quedado muy contento con estos carros, con toda la línea, cuidado, con toda la línea, porque ya os digo que de superpesado bien poco. La verdad, sí es verdad que pesa mucho, a lo mejor es por eso, por lo que le han puesto superpesado. Pesan mucho, pero aún así, pesando mucho, eh, los motores tienen poca potencia, el blindaje es bastante regulinchi, los cañones sí es cierto que, bueno, tienen bastante juego, sobre todo por el cargador. Y, en fin, se quedan muy cortitos, la verdad, se han quedado muy cortitos estos carros. Es mi opinión. Ya sabéis que la opinión es como el culo, todos tenemos una y cada una es diferente. Así que vamos a ver la partida. Solamente un jugador en cada equipo, el resto son bot. Es lo que hay, machote, así que apáñatelas. Ya os digo que los bots no son malos, disparan y veces que te hacen un buen roto. Este yo creo que es de los carros que mejor movilidad tienen en toda la línea. Y aún así, 33, 34 kilómetros por hora, no mucho más porque no hay más donde sacar. El cargador ciclónico, la verdad es que está bastante bien, o sea, cíclico, perdón, cargador cíclico, está bastante bien. Si te lo montas bien, vas a tener disparos constantes. Pero estad muy atentos porque te lías y al final, pues mira, te das cuenta de que la estás cagando. Si os dais cuenta en el minimapa, todo el equipo se ha ido por un lateral y los bots pues se van por ese mismo lateral también. Son bots. Los bots van pues eso, donde ven el movimiento. A mí el que me interesa es el KV3, que el KV3 es el jugador. Destruyendo el KV3 tienes todas las posibilidades de ganar la partida. De momento, bueno, mira, ya he visto que sale ahí el VK. Pues toma, 300. Es un cañón que hace cosquillitas, la verdad. Hace cosquillitas y... Venga, otra. Toma. 2,99. Sí, es cierto. Y ya os digo, ¿ves? Si vais em, contando un poco los disparos, vais pausándolo, al final, oye, puedes tener una cadencia de tiro bastante buena, sinceramente. En fin, vale, pues voy a meterme por esta calle, todo para adelante, todo para adelante, todo para adelante, a ver qué me encuentro por ahí. Porque veo que se han quedado ahí, pero me faltan un par de ellos que no están pintados. Con lo cual, pues bueno, voy a intentar dar la vuelta para entrar por detrás y bueno, pues sacudir. Ups, me han pintado, fíjate dónde está el Aquiles. $300, fuego. Me ha dado en el cañón. Yupi. Os digo que los bots, como están aquí súper chetados, porque están súper hiper mega chetados, si no, no se moverían, pues es bastante penoso jugar contra ellos algunas veces. ¿Y ahora quién me ha sacudido? El T-25-2. Vale, pues vamos a por el T-25-2. Y de salida... A ver, este carro es más pequeño
que los demás de la línea y se mueve algo mejor, la verdad. Se mueve mejor. Ahí lo tenemos. Fijar la paellera, pero es bastante preciso. Si rebota, rebota si estás en tu tier. Si estás en tu tier te va a rebotar, porque bueno, son tier 6. En fin, pues ni tan mal, ni tan mal. Pero ya cuando te enfrentas a tier más altos, tier 7 u 8, olvídate porque te van a dar por todas partes. A ver, el blindaje que tiene es suficiente para tier bajos, sí, sí. Para tier o sea, para su mismo tier o tier superiores va Regulinchi, ¿eh? Regulinchi nada más. Y la cúpula yo os digo que es un truño de... pues eso, un truño. En fin. Bastante bien el cañón. Sí es cierto que los cañones no van mal. Si, no sé para qué hablo. A ver, no vas a meter todos los tiros. Yo es que hay veces que veo partidas de alguno por ahí que ha disparado 15 veces y ha metido 15 tiros. ¿Dónde vas? O sea, no. Es que ni por estadística, nene. Ni por estadística es posible. Ni por estadística. Más rebotes, el Estreba, pues, a ver, ¿qué queréis que os diga? El Estreba es un tier 6 y no, le cuesta penetrarlo, le cuesta penetrar a este carro. Llevo 3000 de daño, pero ya os digo que no es una partida que puedas decir, así. No, no, porque ya te digo que juegas contra la mayoría son bot y bueno, pues en fin, no, no es una partida representativa. Evidentemente estos no le van a penetrar, ni mucho menos. Ahora vamos a por el KV3, que eso ya son palabras mayores. Y si el jugador es bueno, pues te va a poner en un aprieto. 3600 de daño, 1170 de uso del blindaje, bueno, en fin. Ya os digo que no es muy representativo porque no juegas contra jugadores, sino contra muchos bots. Bueno, ahí se la he parado y me ha tirado a PCR, ojito. Lo que yo creo que todavía no sabe dónde disparar. Otro, otro disparo detenido por el blindaje y aquí es donde la manda. Ahí es el entrado y se acabó. Bueno, ni tan mal. 4200, 2300 de blindaje. Bueno. Bueno, como os digo, no es una partida que pueda ser muy representativa, pero más o menos puedes ver cómo funciona. Contra tier bajos lo vas a tener muy fácil, sinceramente, porque no van a penetrar y prácticamente ni con APCR. El KV3 me ha disparado a PCR y no ha entrado. Entonces, contra vuestro mismo tier o un tier más bajo, el blindaje va a funcionar. Contra tier más alto ya se caga, se viene abajo y no hay manera. Blindaje, va. Regulinchi nada más. Regulinchi. Hay carros que están mucho más blindados. Tienen mejor blindaje, cuidado. No que tengan más espesor de blindaje, sino que están mejor diseñados. Esto es un tocho que lo miras de frente y dices, a ver, ¿dónde? Y si eres un poco hábil, vas a disparar a esta zona, a esta y al huevo Kinder. Ya está. Y con eso te lo vas a llevar de calle a este carro. Cañón más bien decente, más bien decente. Hace daño el segundo cañón, ¿vale? Porque este está a full. El segundo cañón es bastante más decente.
penetra bastante bien, hace un buen daño, ya lo habéis visto. Sí, vale, que lo sé, que son bots, ya, pero hay que darles. Y habéis visto que algunas veces pues falla, por supuesto. Es que estadísticamente tienes que fallar disparos. Cuando tú ves a alguno que no ha fallado ni un solo disparo es porque va chetado, punto. O sea, no, no hay jugadores que lo metan todo, no. No, porque el mismo RNG te está diciendo que no. ¿Es bueno este carro? Mm, mm. Sí y no. Sí, es bueno para partidas en su mismo tier o uno más bajo. Contra tier más altos, tier 8, este se viene abajo, se hunde en la mismísima miseria, eh, porque no tiene suficiente blindaje. De hecho, ya os digo, hay carros que están mejor blindados que él. En fin, bueno, pues espero que por lo menos hayáis tomado una primera visión de este carro, del Fedorenko. Mañana soltaré el del Mikhailov, después el KV90 y el TET 100. Os lo dejo como sorpresa. Ya vosotros y eso lo vais viendo. Dios, qué truño más grande, por Dios bendito. En fin, bueno señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.